muy bienvenidos, muy bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Y estamos aquí en un nuevo episodio de Amar Abierto. Amar Abierto es esta propuesta de ampliar la conciencia, de aprender a vivir con más libertad, con más substancia, con más profundidad, en fin, con más plenitud. Y como siempre tenemos invitados muy interesantes. Hoy nos acompaña del más allá Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, es decir, este hombre que introdujo en el campo de la psicoterapia una mirada muy interesante, esta mirada que tiene que ver con que tu experiencia y mi experiencia no tiene que ver solo con lo que estamos viviendo, sino con lo que han vivido todos nuestros antepasados. Estos ancestros han dejado huellas importantes en nuestra psique y de manera que muchos de los límites, claro que también las capacidades que tenemos, están teñidas, nutridas de estas viejas experiencias que nos acompañan desde lo inconsciente. Claro, para hablar más de este tema y entender cómo todos estos patrones funcionan en cosas tan importantes como nuestra alimentación, tenemos invitada a Ángeles Wolder, que acaba de publicar un libro que se llama Hambre Emocional, y la vamos a entrevistar. Ella nos está acompañando desde Barcelona y va a ser un programa muy interesante. Pero vamos en principio a hablar, ya sabéis, de estas pequeñas cápsulas para vivir sin miedo. Y hoy, para vivir sin miedo, estamos hablando del viaje del héroe. El viaje del héroe constituye un modelo arquetípico de transformación de nuestra vida. Claro que quizás no todo el mundo elige tomar este sendero que se podría llamar el sendero de la izquierda o el sendero menos transitado. Y el viaje del héroe claro, está presente en todas las grandes series cinematográficas, como por ejemplo en La Guerra de las Galaxias, o en El Señor de los Anillos, o por ejemplo en Eragon. Eragon es una película muy interesante que describe muy bien el viaje del héroe, que tiene que ver con romper el mundo de lo conocido, iniciando un viaje un viaje hacia territorios desconocidos, territorios para los cuales no tienes experiencia, no tienes preparación. Es entrar en lo desconocido y entender y conectarte con asistencias de mundos ignotos, metafísicos, que seguro te van a dar herramientas. Esto también está muy presente en los cuentos de hadas. ¿Os acordáis estos cuentos de hadas que hablan de estos hermanos que van hacia el bosque y se pierden, pero aparece siempre un anciano o una anciana, alguien extraño, que les da indicaciones que les permiten llegar a ese otro mundo lleno de maravillas, lleno de riquezas? Y luego, otra etapa del héroe es cuando el héroe, ya crecido, ya vuelto sabio, vuelve a su lugar de origen a entregar este conocimiento. De hecho, este tema, el tema arquetípico del viaje del héroe, está detrás de todos los grandes seres iluminados que apreciamos en Oriente y en Occidente, y está presente también en mitos tan claros y tan poderosos como el mito de la caverna, que sería, por ejemplo, para entender las claves, tú puedes estar dentro de la caverna y, como decía Platón, confundiendo las sombras como si no hubiera nada más, hasta que quizás podrías ser acompañado a salir de la caverna y encontrarte con un mundo deslumbrante, pero desconocido, donde no sabrías prácticamente qué hacer. Pero ahí seguro encontrarías quienes te acompañarían, y parte del asunto del héroe es si decidirías retornar o no a la caverna para explicar que hay otros mundos, que hay otras realidades, que hay más luz, que hay más bondad, que hay más abundancia, que hay más sabiduría. En fin, cada uno de nosotros, según estos modelos arquetípicos, según esta estructura arquetípica, todos nosotros en algún momento de la vida estamos llamados a dejar lo conocido,
a dejar nuestras rutinas, nuestros apegos, quizás a nuestro barrio, a la manera de vivir de nuestra familia. Sentimos un llamado, este llamado que se siente como esto ya no es suficiente, hay algo más allá y yo lo quiero descubrir. Y este viaje del héroe no tiene que ver necesariamente con ir a otras tierras lejanas, no es un viaje físico, es un viaje psicológico y espiritual. Es este viaje en el que en algún momento te das cuenta de que hay más y hay una gran necesidad de descubrir nuevas respuestas para el significado de tu vida, para la resolución del sufrimiento innecesario. Y cuando tú tienes el llamado, cuando dices, es que tengo que saber más, este viaje impulsado por una ambición positiva, por una ambición amorosa, que te lleva realmente a encararte con eso desconocido que a veces es amenazante. En clave psicológica sería con la humildad y con la valentía enfrentar estas cosas negadas en ti, esto que se llama sombra, esto que tiene que ver con lo más humano que muchas veces queremos negar o ignorar, la parte de la sombra, de la substancia, estos impulsos que a veces nos parecen oscuros y terribles. El conocer el mundo de la sombra, el conocer el mundo negado, el mundo escondido, el mundo reprimido, es parte de este viaje que todos tenemos que enfrentar para tener verdaderamente una comprensión del todo lo que somos y una capacidad para entonces vivir sin estas escisiones interiores, sin estas carencias interiores, de manera que nos convertimos en efectivamente héroes, porque si logramos hacer el viaje y, en palabras de Jung, hacemos este prodigio de la individuación, de la integración total de la luz y la sombra que todos tenemos, en ese momento es que nos convertimos en capaces de amar, de comprender, de crear, de vivir sin miedo. Así que este viaje del héroe es una estructura que te corresponde y es interesante ver si tú has sentido el llamado de ir a por más y decidiste no escucharlo, o ese llamado lo estás teniendo fuerte y profundo y fuerte, y entonces eliges ir a por más. Y aquí en Amar Abierto estamos acompañando al héroe que eres, estamos acompañando a esta búsqueda, a esta decisión de aprender a ser más de quien eres, a reconocer que eres más de quien eres, porque ya verás que la mayoría de nosotros piensa que tememos encontrarnos con el humus, con la humildad, con la obscuridad propia, pero en realidad lo que tememos es la inmensa luz, porque decimos, bueno, ¿y qué voy a hacer con esa luz? Nos parece que es demasiado y tememos la propia luz. Así que, bueno, pues hay que reconocer eso y lanzarse. Hay varias cualidades fundamentales para transitar el viaje. Una de ellas, de hecho, es una cualidad que nos acompaña para ir al interior, para ir a lo desconocido, esa cualidad que hace que rompamos las máscaras, estas máscaras de ego que todo lo sabe, porque para transitar lo desconocido necesitamos asumir que hay cosas que no sabemos y que necesitamos también aprender a recibir ayuda. Esta ayuda que tiene que ver con recibir intuición, recibir sabiduría, que se nos presenta de maneras muy diferentes, a lo mejor en un sueño, a lo mejor en una charla inesperada con un vecino, con un amigo. Son estas fuentes de conocimiento que nos permiten ir transitando por estos territorios. Así que una cualidad es la humildad, otra es la valentía y desde luego para el final del viaje, sin duda la generosidad. En fin, lo importante aquí es que sepas que tu vida sí tiene sentido y que hay efectivamente un héroe dentro de ti que tiene la capacidad de encontrar respuestas mucho más grandes de lo imaginado. Y nos vamos ya con esta entrevista fantástica con Ángeles Walder, que nos va a hablar sobre un tema central.
el hambre emocional. Vamos a hablar mucho de este tema y lo vamos a vincular, claro que sí, con las constelaciones familiares de Bert Hellinger y también con estos procesos de nuestra sombra y de nuestro inconsciente que se reflejan, por supuesto, que en nuestra vida y en nuestro cuerpo.